Difícil creer que la Iglesia tiene vínculos con organizaciones criminales. Pero la historia y los hechos pareciera ser que así lo demuestran. ¿Cómo se ha dado en México y qué dicen las autoridades en nuestro país? Un tema espinoso, en realidad. Los vínculos entre el crimen organizado y las iglesias, aquí, en Sacro y Profano. La relación entre la iglesia y el crimen organizado no es una novedad. Hagamos memoria. En septiembre de 1997, el padre Raúl Soto, en la Basílica de Guadalupe, admitió que la iglesia recibía narcolimosnas. Lo predicó ante la feligresía como algo casi natural y provocó un escándalo. Recordemos el dramático asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en mayo de 1993, perpetrado en el aeropuerto de Guadalajara a manos de sicarios. El caso sigue siendo confuso. Meses después, en la casa de la Nunciatura Apostólica, el nuncio Girolamo Prigione recibió a prófugos de la justicia. Se trató de los hermanos Arellano Félix, para supuestamente aclarar el asesinato del cardenal Posadas en una reunión celebrada el 13 de diciembre de 1993. El 19 de septiembre de 2005, el obispo de Aguascalientes, Ramón Godínez Flores, exsecretario de la SEM, reconoce haber recibido donativos del narcotráfico. El prelado declaró que la Iglesia Católica no tiene la obligación de investigar el origen de los recursos que recibe por concepto de limosnas, aunque provengan del crimen organizado, pues al pasar a la Iglesia, el dinero se purifica. Si el crimen organizado ha sido capaz de penetrar los diversos espacios de la vida social, como órganos de gobiernos locales y federales, procuradurías y tribunales, empresas y medios de comunicación, cabe suponer que también ha infiltrado a la Iglesia Católica. Las redes de delincuencia han invadido a la Iglesia Católica de países como Colombia, incluso el Vaticano con el caso de la mafia. Muy buenas noches. Como cada miércoles, Sacro y Profano abre un espacio de análisis sobre la relación entre religión y sociedad. Desde los años 80, al más alto nivel del Vaticano, se reconocen maniobras financieras turbias, oscuras, subterráneas y relaciones con la mafia, con la logia Pidus, lavado de dinero, operaciones financieras muy opacas. Incluso muertes trágicas como la del banquero Roberto Calvi, personajes siniestros como el arzobispo Paul Marcinkus, los escándalos financieros recientes del Batilix de no hace más de 6-7 años, ahora el proceso judicial de un alto funcionario en la curia del cardenal Angelo Bessiu, acusado de fraude inmobiliario. Y si esto pasa al más alto nivel del Vaticano, la pregunta es, ¿qué pasa en las iglesias locales? ¿Y qué pasa en la Iglesia de México? Agradezco mucho la presencia de Fred Álvarez, apasionado de estos dos temas, de temas de seguridad, pero también temas de iglesia, para ayudarnos y dialogar en torno a este complejo tema. Muchas gracias por estar acá, Fred. Es un gusto, Bernardo, estar contigo. Con tu elegante sombrero, bienvenido, claro que sí. Gracias, Bernardo. Dinos, razones para sospechar de estos vínculos. ¿Hay razones serias? Sí, cómo no, tú estás mencionando a aquel hombre que le decían el banquero de Dios, a Marcinkus, que lo estás comentando, un hombre que fumaba Marlboro, y un hombre que dirigió durante el proceso de dos papas el Instituto de Obras de la Religión, el famoso llamado Banco Vaticano, que maneja hoy poco más de 6,000 millones de euros anuales. Y se lo permitieron. Marcinkus murió hace 14, 15 años en California o en Arizona y no pasó nada. Incluso fue bendecido y sepultado. Ha habido mucho cochinero allá, pues tiene que haber cochinero en otras de las 5,000 o 5,000 y tantas diócesis del mundo, Bernardo. ¿Por qué no en México? En México se conocen algunos vínculos de algunos curas y de algunos obispos que han bendecido a algunos presuntos criminales. Tú ya lo diste a conocer, el caso del asesinato de Monseñor Posadas Ocampo, que se van a cumplir justamente 30 años en marzo del año entrante,
Un asunto, Bernardo, que no ha sido cerrado, no sabemos qué pasó. Hay 9 procesados, nadie está en la cárcel condenado, nuestra justicia está reprobada y parece que no pasa nada. Hay otros casos junto con este asunto de aquel famoso padre Montaño, ¿lo recuerdas? Que fue sacerdote en la diócesis de Tijuana y que murió hace 12 años y el asunto ha sido cerrado. Hay muchos asuntos de lavado de dinero, pero como institución es otra cosa y creo que vamos a llegar a eso. Ahora, ¿cuáles serán las razones de estos vínculos en el caso concreto de México? ¿Es una razón de dinero para que la iglesia se allegue de dinero? ¿Es una razón de poder, ¿no? de vínculos, etcétera? ¿Una razón de prestigio, de tener cierta prestancia? ¿Cuáles serían las razones por las cuales la alta jerarquía, pero también el bajo clero, se vinculan con crimen organizado? Yo creo que es parte de la pobreza en algunas regiones y el crimen organizado es generoso. Te pone la capilla, te pone el seminario, te da dinero para las comidas. Hay muchas diócesis que son pobres, Bernardo. Hay otras que no lo son tanto. Y ahí el crimen organizado, sobre todo en algunas regiones locales, pues sabe penetrar a través de la petición de la ayuda al nacimiento de un hijo, el bautizo, a la primera comunión, al matrimonio, y la gente no sé por qué quiere ser bendecida por el jerarca. Incluso recuerdo al mismo presidente López Obrador bautizando a una niñita en Cuernavaca o a un alto funcionario de una televisora siendo casado por el nuncio, ¿te acuerdas? Aquel nuncio español, y como que existe mucho eso. Y en algunas regiones, Michoacán, por ejemplo, el cura tiene peso y pues recibe limosnas, Bernardo, y esas limosnas pues de repente se purifican. ¿Hay una especie de contubernio? Pues sí lo hay. Se necesitan uno y otro, lamentablemente, y los obispos o sacerdotes que hacen una crítica, pues a veces no le va muy bien. A veces son asesinados, Bernardo. Tenemos un gran porcentaje de curas que han sido asesinados. El Estado de México, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Morelos, y han quedado en la impunidad. Entonces muchos curas, de estos 20,000 curas católicos, pues están y se cuidan de tener una relación de respeto con algunos criminales o presuntos criminales. Ya. Ahora resulta interesante ver que estos vínculos con la Iglesia Católica, sobre todo en años anteriores, hace 20, 30 años, eran absolutos, pero también ha habido una diversidad religiosa por parte de los miembros del crimen organizado, y estos flancos se han abierto, están más en la Santa Muerte, están con grupos evangélicos, entonces podríamos decir que la diversidad también está tocando a la relación entre Iglesia Católica, iglesias y el crimen organizado. Vamos a hacer una pausa, Fred. Estamos conversando sobre estos vínculos entre la Iglesia Católica, las iglesias, tema delicado, con el crimen organizado. Usted está en Sacro y Profano. Como decíamos en el bloque anterior, si el crimen organizado ha hecho vínculos al más alto nivel del Vaticano, y no son de ahora, desde los años 80, son cerca de 30 años también de grandes escándalos al más alto nivel de la cúpula de la iglesia. Entonces la pregunta es, si eso pasa arriba, ¿por qué no pasa en las iglesias locales? Pero también hay otro factor, Fred, el hecho de que el crimen organizado en nuestro país y en muchos países ha penetrado pues todas las estructuras del Estado, las estructuras de los partidos políticos, las estructuras de los medios de comunicación, las estructuras de justicia, ¿no? Las estructuras de líderes. ¿Por qué no pensar que también ha penetrado a la iglesia, y las iglesias? Y empecemos, cuando esto empezó a hacer un poco de revuelo, es precisamente con el asesinato en mayo de 1993 del cardenal
Posadas Ocampo, que fue todo un escándalo, el aeropuerto, el nuncio, parecía una novela, digamos, de novela negra, de crimen, ¿no? ¿Qué ha pasado frente a este primer hecho de estas sospechas de vínculos de unos y otros? Sobre todo que teníamos también muy pocos meses de estrenar la relación Estado-Iglesias con el caso del asesinato de Posadas, un hombre, por cierto, cercano al Papa de entonces. Yo trabajaba en la Secretaría de Gobernación, en el área de prensa, y existían los teletipos, y recuerdo esa tarde, y empezaron a tirar y a tirar, se volvió loco, todas las agencias empezaron a generar mucha información que estaba pasando, pues nos enteramos de los hechos lamentables en el aeropuerto, donde a través de muchas cosas, Bernardo, si la confusión, si fue directo, el caso es que han pasado 30 años y el asunto sigue así ahí. Nuestra justicia ha sido de nuevo reprobada en este tema, 30 años. ¿Cuántos agentes del Ministerio Público, peritos, magistrados? Y el asunto está abierto. Presidente de la República, a nadie le preocupa. Y una gran literatura sobre el tema. El mismo Jorge Carpizo con Julián Andrade escribieron un libro muy bien hecho, por cierto. Pepe Reveles hizo otro, y ahí tú mismo has trabajado el tema, Blancarte y otros colegas, y el asunto de Posadas está en el limbo, o sea, sigue ahí, pendiente. Creo que debemos cerrar el tema y que se castigue a quien se tenga que castigar, porque también quedaron dudas de quizá un vínculo de el cardenal o algunas gentes cercanas con el crimen organizado. Sí, la maleta, Bernardo, esa maleta famosa, claro, misteriosa que desapareció. Y sobre todo el tema, la secuela, esto fue en mayo, pero en diciembre, el nuncio en aquel entonces, Girolamo Prigione, abre las puertas de la nunciatura a los Arellano Félix, que eran perseguidos por todo, llegan al corazón de la Ciudad de México, sí, se instalan en la nunciatura, se convocan a las autoridades, se dialoga, porque ellos dicen, no, nosotros no lo matamos, como se dice por ahí. Y ahí hay como varias irregularidades, y es nuevamente qué tenía que estar haciendo el nuncio, mediando con criminales y buscados por el gobierno, con el propio gobierno. Diciendo yo no fui, y había este sacerdote Montaño, que fue el intermediario, porque los Arellano habrían soltado recursos para la diócesis de Tijuana. Era, no me recuerdo si Monseñor Berlier, en aquel tiempo el obispo titular, pero el cardenal Posadas había estado también ahí. Claro. Después de Cuernavaca pasa a Tijuana y luego a Guadalajara. Ese asunto también quedó ahí. Dicen que se enteró hasta el propio presidente, el propio procurador, y bueno, se toleró eso. ¿Qué pasó? ¿Por qué ocurrió? Lamentablemente todos esos actores, Bernardo, están difuntos. Ya no existe ni Carpizo, el padre Montaño murió hace 12 años y los Arellano, pues viste en qué quedó. Y Prigione murió hace 3 o 4 años. Entonces, únicamente será lo que tú y yo comentemos o lo que exista quizá en el periodismo de investigación que habría que escudriñar por qué ocurrió eso. Ese es un asunto, un contubernio evidente del crimen organizado con autoridades del más alto nivel. Quizás hasta el mismo Papa Juan Pablo II se enteró, porque estabas hablando con el nuncio Girolamo Prigione, un cochinero, Bernardo. Y el asesinato de un príncipe de la iglesia, que además era muy querido por él. Ahora, una cuestión, en el bloque anterior sí, señalábamos que sectores del crimen organizado muy supersticiosos y por su naturaleza, muchas veces de origen popular, se vinculan con la Iglesia Católica, ¿no? Que buscan pues una cierta redención, buscan incluso protección, etcétera. Pero también de este lado, del lado de la Iglesia, varios, yo recuerdo Godínez, que fue de Aguascalientes, que era de Aguascalientes y que fue secretario de la Conferencia del Episcopado, dice, a ver, momento, paremos la discusión. Sí. No nos interesa de dónde viene el dinero, sí, cómo se consiguió el dinero, no. Cuando llega acá, ese dinero se purifica porque va para obras buenas. Ese dinero se blanquea, no sé si quería parafrasear, ¿no?
Pero el tema fue que diciendo, a mí mis chicles, no esta cuestión de dónde viene, no. Acá yo me hago responsable y es un buen dinero. Caray, esa manera de pensar es compleja, porque sigue, en la actualidad se sigue operando así. Sí, me hiciste recordar a Ramón Godínez, yo tuve una relación personal con él. Muy buena gente. Nos tuteábamos, Bernardo, y un día voy a verlo a Aguascalientes y quería hasta que le besara el anillo. O sea, me habló de usted, se transformó al ser obispo, pero hablamos de otros temas ese año 2000. Godínez sí comentó eso y creo que fue regañado por ese tema. Hizo incluso algunos comentarios. Hubo un escándalo. Un escándalo. ¿Cómo vas a purificar? Oye, ni que tuvieras tú la habilidad de que el dinero entrara a la alcancía y saliera limpio. Pues eso es lavado de dinero. Eso es corrupción. Yo no recuerdo al Papa que haya dicho algo, pero aquí la conferencia del episcopado generó muchísimo ruido. El Papa Francisco hace 5 o 6 años fue y condenó justamente la Drangheta y los excomulgó. Creo que en México deberían hacer lo mismo, pero si lo hacen, Bernardo, pues corren riesgos. Claro. El asunto de cualquier personaje público, si te portas mal, pues puedes morirte. Y creo que sería muy lamentable. Ya tuvimos algunas muertes de sacerdotes, pero de ningún obispo. Sería lamentable la muerte de los 2 jesuitas y un laico en una iglesia en Chihuahua. Es un antes y un después, ya lo comentamos. Claro. Ahora, hay cosas que se van heredando, Sí. ¿no? Y hablábamos de Godínez en Aguascalientes, pues su sucesor, no, es en Celaya, Benjamín Castillo Plasencia, hasta defiende al marro, ha defendido al marro, ¿no? Diciendo, ellos son buenos, los malos son los del Cártel Jalisco Nueva Generación. Estos nos vienen y nos defienden, claro, y hay donaciones, hay terrenos, y hay toda una parte muy chiclosa, pero también la parte chiclosa es hacia el norte, en Chihuahua, los obispos, y esto salió, fue hace año y medio, recibían una especie de sueldo subterráneo por parte del exgobernador de Chihuahua, César Duarte. Y ahora se siguen investigaciones, y eran cantidades fuertes mensuales. Es decir, es algo que no es hacia el pasado, ¿no? Es algo que sigue siendo muy vigente. Estos vínculos que existen entre los niveles de la jerarquía, el bajo clero, con sectores del crimen organizado. Siguen. Sí, lamentablemente nos ha faltado investigación y cuando sabemos a veces como que nos medimos o no tenemos la prueba porque esos recursos entran a la alcancía y la alcancía pues no se ve, no es una urna transparente y ahí el dinero es como decía Godínez, se purifica. Creo que nos ha faltado una investigación profunda, por ejemplo del SAT. En el pago de impuestos. De repente ves tú que un cura empezó a construir en el atrio pues piso importado, pues hubo algún donante. Yo creo que el cura del lugar o el obispo tiene que informar de dónde viene la donación, cómo se hace en el SAT. Tú puedes notificar, recibí y hasta lo puedes deducir de los impuestos. Va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque pues lo hacen todo mundo. Incluso creo yo que hay algunos presuntos criminales que seguramente tienen hasta su propio registro, no de la Iglesia Católica, de otras denominaciones, sobre todo en algunas pentecostales. No hemos tenido la capacidad gubernamental de hacer una investigación. Lo más cercano es lo que tú haces aquí en Sacro y Profano y a otros académicos, y ahí queda. Y de ahí se recogen. Si tú revisas las notas que existen sobre el tema, yo estaba revisando mis notas hoy y nos estamos dando vuelta a nosotros mismos. Sí. O sea, somos los mismos. No hay alguien que investigue. ¿Por qué? Porque si no han resuelto el caso de Posadas, pues ¿qué van a andar resolviendo un asunto de la diócesis X? Sí. Donde llegó el marro y les dio dinero. O terrenos. O terrenos hay otro caso. En el caso de Jalisco, donde el arzobispo del lugar fue detenido en un retén y luego comentó él en una entrevista
que ahora les piden dinero a ellos en las fiestas patronales, o sea, les cobran derecho de piso. Es algo que también es otro de los fenómenos que... No serán evangélicos. No sabemos. Pasa, a ver, padrecito, móchese, porque si no usted no pasa a la fiesta patronal. A las fiestas patronales. Vamos a hacer una pausa, sí, querido Fred. Vamos a regresar para concluir, pero es un tema complejo, como pueden ver. Y es un tema que no solamente es bilateral entre crimen organizado y sacerdotes o clero, sino implica a muchos otros factores. Ya Fred lo ha complejizado, el gobierno, el sistema tributario, en fin, en la misma prensa, los investigadores. Pero podemos concluir en este bloque que no hay investigaciones profundas sobre un tema tan delicado como el que estamos presentando. Vamos a una pausa. Usted está en Sacro y Profano. Regresamos, conversamos con Fred Álvarez, un tema de los vínculos del crimen organizado con la iglesia, las iglesias. Hemos centrado mucho en la Iglesia Católica porque tenemos poca información, pero seguro que tiene que ver con otras iglesias. Para concluir, tenemos ya unos cuantos minutos. ¿Cuáles serían tus principales apuntes conclusivos? Pero no nos podemos ir de aquí sin hablar de uno que ha estado también en el corazón de todos estos debates, que es el cardenal Norberto Rivera. Caray, Norberto Rivera se sacó la lotería ser primado de México. Yo lo conocí de obispo de Tehuacán, un hombre sencillo. Por cierto, ahí con alguna buena relación con Socorrito Romero Sánchez, que fue una mujer sí generosa. Debo decir, yo hice una investigación y comprobé que esta mujer, como empresaria, donó los terrenos de la construcción del lago de Guadalupe. Esos son otros favores de otros empresarios que lo hacen. Don Lorenzo Cedvit, que fue un hombre generosísimo, pero creo que muchos de estos pastores, como el eminentísimo cardenal primado de México emérito, pues nos debe muchas cosas. Le ocurrieron muchas cosas a este hombre. Bernardo, tú lo conoces mejor que yo. Sí. Yo lo conocí de manera... No me quería mucho, ciertamente. No te quiere, pues es que no se te quiera. Y está ahí, y yo creo que debe pues decir pues, algunas cosas, ¿no? Ahí fue el tema que te gusta, lo de la basílica, el pleito con el asunto del abad. En el otro tema... El atentado que tuvo. El atentado que está en un misterio. Y las últimas cuestiones que se metió en negocios poco ahí parece claros. Que empezaron a esclarecer este asunto de los negocios, ¿verdad? Y bueno, pues esta es la diócesis más importante. No sé si sea la más rica, pero nos debe alguna información. Lo que yo sé que el arzobispado no tiene tantos recursos en este momento. O sea, le han batallado, sobre todo en la pandemia. Tengo amigos que son curas y pues ellos viven de las limosnas. Y hay muy pocos, aquí no hay tantos hombres generosos como en algunas regiones. No, y la pandemia también ha pegado. Hay otro asunto asunto que se me estaba pasando, el asunto del nuncio Franco Coppola en Michoacán. Exacto. Él va a Michoacán y paraliza, o sea, logra paralizar las disputas entre dos grupos criminales, se retira y siguen los grupos. Es como aquella visita del Papa Francisco a Ciudad Juárez, donde el crimen organizado dio permiso. Pacta una tregua. Imagínate nada más. Pues bueno, ahí hay muchos temas. Yo te agradezco mucho, Fred, es un gusto estar conversado contigo. sobre el tema, abrir. Y bueno, primero es claro que no es toda la iglesia, no estamos hablando de toda la iglesia, son sectores, algunos de cúpula, otros de base, pero no es toda la iglesia que se vincula con el crimen organizado. Pero la caída de fieles y la creciente secularización de la población, pues sin duda han provocado una desacralización de la propia iglesia. Y como decía Fred acá, desde 1990 a la fecha, cerca de 60 sacerdotes han sido asesinados. Así es que, pues ahí está un tema muy delicado. Soy Bernardo Barranco, agradezco su presencia y le espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.